En el encuentro de hoy, entonces, vamos a comenzar haciendo un análisis de lo que en la clase anterior habíamos visto como parte de la lógica de este algoritmo inicial, que consistía en analizar el problema de resolver el cálculo del área de un triángulo. Entonces, habíamos dicho que parte del ciclo de vida del software consiste, como primer paso, en identificar el problema, y el análisis va a consistir en hacer uso sistemático del esquema entrada, proceso, salida, donde se puedan identificar las denominadas magnitudes que pueden cambiar de un momento a otro. Traigan. Estas magnitudes que pueden cambiar de un momento a otro, o en una ejecución o en un uso respecto de, bueno, otro momento en que estamos necesitando usar ese programa, esas magnitudes se denominan variables. Entonces, todos los datos de entrada, todos los resultados, y ahora con el tiempo van a ir apareciendo nuevas necesidades de seguir declarando variables para que cumplan un cierto propósito, que ya lo vamos a plantear también el día de hoy como introducción un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, una vez que teníamos, al menos en una etapa inicial, declaradas las variables de entrada, los resultados, esto puede hacerse cíclico, puede que un nuevo análisis nos lleve a tener que definir nuevas variables o incluso quitar variables, agregar más resultados. Algo que consideramos un resultado final, en realidad es un resultado intermedio. Una entrada de datos tal vez no sea suficiente, había que descomponer en dos entradas de datos. O sea, es una dinámica. No se trabaja como se hacía anteriormente en cascada y sin poder volver hacia atrás una vez que se pasaba a la siguiente fase. ¿Está? Entonces, todas las variables que se utilizan en el algoritmo tienen que ser creadas, hay que declararlas. Y como consecuencia de eso se reserva un espacio en memoria a partir de la dirección de memoria de una celda en particular, y se reserva una cierta cantidad de celdas consecutivas. Y a eso se le puede dar un nombre. Después eso tiene ya justamente un nombre técnico cuando se empieza a programar. Después teníamos que trabajar con lo que son las grandes operaciones en el desarrollo de software, ¿sí? Una de las grandes operaciones, que van a estar indicadas con verbos o con palabras reservadas en mayúscula, subrayado, o sea que se va a destacar esa llamada palabra reservada, una de esas grandes acciones era la creación de las variables, de los espacios de memoria. Porque nosotros todo lo que utilizamos en el programa tenemos que previamente haberlo declarado. Tiene que estar resuelto previamente, ¿sí? Una vez que hemos declarado al menos las variables iniciales, o sea, las esenciales de las entradas, la salida, y mientras avanzamos eso puede variar, otra gran operación consiste en, por ejemplo, obtener por parte del usuario final algún dato o alguna información de entrada que se va a almacenar en alguna de esas variables en la que corresponda. Por ejemplo, para comenzar a calcular el área del triángulo tenemos que obtener, o sea, conseguir que alguien nos pueda proveer de alguna forma el valor de la base y de la altura. Bueno, nosotros ahora hemos presentado una primera variante fundamental, que sería obtener, en el sentido de hacer una lectura por parte del usuario, a través de un periférico, generalmente el teclado, ¿sí? Y obtener la base. Una vez que ya conocemos la base y la altura, podemos seguir adelante con, bueno, lo que haríamos naturalmente, que es la aplicación de la fórmula. Entonces tenemos la base por altura sobre 2, y ese resultado se tiene que almacenar en la variable área. Entonces, esta línea que aparece aquí en azul, o que está destacada, hace referencia a otra gran operación sin la cual sería imposible la programación, que es la de asignar. Asignar a una variable algo. Esa operación de asignación no tiene, cuando por ejemplo trabajemos con el pcint, una palabra, o sea, ahí no aparece en el pcint o en el pseudocódigo la palabra asignar. La asignación va a estar dada por la forma en que está escrita
esta expresión. A la izquierda, y esto es mucho más flexible con los lenguajes modernos, pero históricamente siempre se trabajó así, y es la idea de base. Después se puede modificar esto. A la izquierda vamos a colocar exactamente una sola variable, que es la variable que finalmente va a ser asignada, o a la cual se le va a dar un contenido cuando se termine de procesar lo que figura a la derecha. Después aparece algo que en general en los lenguajes basados en el C se denomina operador de asignación. Pero no todos los lenguajes hacen uso del mismo símbolo. Entonces, uno a simple vista va a identificar en el código que si aparece una variable a la izquierda, aparece lo que se denomina el operador de asignación, quiere decir que eso es una asignación, esa línea de código que tiene que ser precisa, por definición de algoritmo, es un paso que tiene que ser preciso. A esa variable se le va a asignar lo que resulte de procesar lo que está a la derecha del igual. Por otra parte, muchos lenguajes utilizan lo que se llama un símbolo de fin de instrucción, que en este caso es el punto y coma. No todos los lenguajes lo usan, pero hay algunos que no lo utilizan, pero que sí lo soportan. Por ejemplo, en Python se puede usar el punto y coma, aunque no hace falta, ¿sí? Entonces, esa operación de asignación es un concepto clave. O sea, es imposible no solo, digamos, regularizar, aprobar, o sea, no se puede seguir adelante en el curso si no se entiende la asignación de variables, ¿sí? Lo vamos a hacer gradualmente porque hay una lista larga de posibilidades. Entonces hay que comenzar con los microejemplos, ¿está? Vamos a suponer que nosotros hacemos aquí un algoritmo de ejemplo, bueno, bastante simple en apariencia. Queremos almacenar nuestra propiedad en años cumplidos en una variable en programación. Y ahí se termina el algoritmo. O sea, ese algoritmo no tiene, como se dice, utilidad, o sea, no brinda ningún servicio. No nos va a pedir datos, no nos muestra mensajes, pero es un micro ejemplo. ¿Está? Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, esto? Tenemos que hacer un algoritmo que en una variable, ya empezamos a usar como naturalmente el lenguaje técnico, que en una variable se almacene nuestra edad en años cumplidos. Bueno, parece que el dato de entrada, o al menos la variable que se necesitaría, entrada en el sentido de que el programa la necesita. Casi todos los programas obtienen algo por parte del usuario, pero hay perfectamente programas que son procesos automatizados. Por ejemplo, uno dice, bueno, quiero hacer toda la liquidación de una nómina de sueldos y ahí no participa un ser humano para ingresar datos. Los datos se obtienen, por ejemplo, de una base de datos. ¿Está? Entrada quiere hacer referencia a que un módulo de procesamiento necesita obtener información o datos iniciales para convertirla en los resultados que persigue ese módulo, ¿sí? Pero es a modo de ejemplo. Nos vamos a enfocar más en la asignación. Bueno, ese ejemplo, que de nuevo sería trivial, empieza y termina. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, declarar esa variable cómo podría llamarse si lo que tiene que hacer es almacenar la edad de alguien. ¿Cómo podría llamarse esa variable? Edad, ¿sí? Uno le podría poner Pepe a la variable, porque la variable como espacio de memoria, para que nosotros la podamos acceder más fácilmente, en lugar de hacerlo con la dirección de memoria, la bautizamos. Entonces le damos un nombre. Eso va a venir mucho más adelante, o no mucho más, o sea, cuando comencemos a codificar. Pero cuando uno define el nombre de las variables, conviene que sea algo, se dice, mnemotécnico o autodescriptivo, si se pudiera. Pero uno le puede poner, en general, el nombre que quiera. Pero hay ciertas, muy poquititas restricciones que son, o van a ser muy, muy evidentes de por qué una variable no podría llamarse de determinada manera, ¿sí? Por ejemplo, yo podría declarar o crear una variable que se llame fin. En este contexto, si nosotros nos manejáramos con este estilo, bueno, no, porque fin sería, ¿qué cosa? Una palabra reservada del lenguaje. Y las palabras reservadas están justamente reservadas porque significa algo especial. No lo puedo usar para
ningún otro propósito, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tendremos que declarar edad como entero. Y ahora queremos, y vamos a tener que hacer acá una lista, que esta lista va a ir creciendo a lo largo del curso. Entonces vamos a decir lo siguiente. Pero primero hagamos el ejemplo concreto. Vamos a poner edad igual a, bueno, 23, el número de Jordan. Edad igual a 23. Eso, obviamente en programación, pero hay que decirlo, no es una ecuación algebraica, es una operación de asignación. ¿Qué componentes aparecen en la asignación? Esta es la idea clásica, ¿sí? Es mucho más flexible ahora en los lenguajes modernos, pero esta es una idea clásica. Nosotros vamos a trabajar de nuevo con C#, que es imperativo, es declarativo, ¿sí? Entonces, declarativo quiere decir que todo lo que uso tiene que haber sido creado previamente. Analizo la línea de código. Entonces aparece el nombre de una variable, el igual, que para nosotros se llama operador de asignación. Aparece algo a la derecha del operador de asignación y aparece el fin de instrucción. ¿Se lee? ¿Se entiende? Esos serían los elementos. Si uno hace un análisis así como si fuera la computadora en forma mental, diría, bueno, yo tengo que analizar la línea y me imagino qué efecto tiene eso. Porque para programar voy a tener que deducirlo o intuir qué es lo que quiero hacer y expresarlo. Después verifico si es que funciona, ¿sí? Entonces ahí uno dice, hay una variable a la izquierda, está el operador de asignación, sigue algo y termina con un punto y coma. Entonces esa es una asignación de variable, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a asignar a una variable en programación? Bueno, primero pensemos esto. ¿Esa asignación será correcta? ¿Creen que puede ser correcta? Sí, porque bueno, si uno dijera, vamos a hacerlo, intentar, porque no se ve los controles, y aparte los controles están como comprimidos, si lo podemos hacer más fluido así, y si no, queda expresado. Bueno, veamos acá. Bueno, creamos esta variable y esta variable se va a llamar edad. Pongámosle, por ejemplo, edad como nombre de variable. Y bueno, esa cajita sería obviamente el espacio o el lugar reservado, ¿sí? Bueno, entonces, si ejecutáramos, lo podemos poner incluso acá cerquita para tenerlo a mano. En un momento dijimos edad igual 23. Hacemos de cuenta que ya está declarada esa variable, o sea, la variable edad existe, está declarada, ¿sí? Esto ocurre en el código y esto está ocurriendo en la memoria. Lo vamos a hacer solo las primeras veces, después vamos a obviarla a la dirección de memoria, pero es importante, ya que va a ser la primera vez que vamos a trabajar con esto, es importante acordarse que ese espacio en memoria se reserva a partir de una cierta dirección de memoria. Esto es clave también. Generalmente uno lo menciona solo cuando lo necesita, cuando avanza en lo que se llama memoria dinámica, pero formalmente la variable sería esto, una dirección a partir de la que se reserva un espacio que se puede referenciar a través del identificador y, bueno, solo por esta vez acá podríamos poner el tipo de dato en inglés entre paréntesis. Esto es por ser los primeros ejemplos. Después seguramente solamente pondremos la cajita, que es el contenedor, y el identificador. ¿Está? Bueno, entonces ejecutamos esto. ¿Qué es? Es una asignación. ¿Cómo funciona la asignación? La variable que finalmente va a ser asignada queda a la espera.
queda latente. ¿Está? Porque lo que hay que hacer es resolver lo que me diga lo que está a la derecha del operador de asignación. Y cuando lo que está a la derecha se resuelva, ese resultado final se va a volcar dentro del interior de la variable que va a ser asignada. ¿Se entiende la idea? ¿O no? ¿Sí? Cuando uno la crea a la variable, se reserva el espacio en memoria y apuntamos o referenciamos ese lugar, ese contenedor o esa cajita a través del nombre. Y ahora queremos poner algo dentro de ese contenedor. Bueno, una forma de que llegue algo dentro de ese contenedor es asignarlo directamente. ¿Y cómo se asigna? Se pone la variable, el operador de asignación, y se pone algo hacia la derecha. Eso que está hacia la derecha se evalúa y ese resultado se vuelca al interior de la variable edad. ¿Está? ¿Cuál sería, en este caso, la denominada expresión? Nosotros le vamos a llamar, bueno, expresión tiene una, casi todo lo que existe en programación es justamente una expresión. Es decir, toda la línea completa que estamos leyendo, edad igual a 23 punto y coma, eso es una expresión. Pero si tomamos lo que está a la derecha del igual hasta el punto y coma, eso que está ahí es una expresión. ¿Está? Inicio es una expresión. Declarar variable tal como tal tipo de dato, eso es una expresión, o un comando, una orden, etc. ¿Sí? No son siempre exactamente iguales, pero por el contexto nos vamos a dar cuenta de qué significa. Bueno, ¿qué es lo que se asigna a 23? O sea, ¿cuál es la expresión? Sería la pregunta. ¿Cuál es la expresión dentro de esta asignación? ¿Qué opina? Ajá. 23, exactamente. ¿Se ve? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que está a la derecha. ¿Se entiende? Ahora, como les digo, vamos a tener que poner, dedicar un poco de tiempo a estas ideas clave. Esto, de nuevo, solo se menciona en los cursos. Se da por alguna razón como sobreentendido. Entonces uno empieza a escuchar muchos términos que no escucho nunca en la vida. Imaginemos, por ejemplo, yo que no sé nada de electricidad. Entonces dice, este es un curso básico de electricidad. Entonces dice, bueno, la impedancia en el péndulo cónico del, no sé, del voltaje de volt y la resistencia en ohmios, y vos decís, pero pará, o sea, dijiste en 5 palabras, 6 que no entiendo, nunca escuché en la vida nada de eso, o sea que no es básico. Bueno, alguien me decía, es básico para vos que nunca, y bueno, pero el curso era básico para el que nunca, ¿se entiende? Por eso, los primeros momentos hay que hacerlos con detalle, porque después arrancamos, ¿está? Pero bueno, antes de volar, ¿qué habría que hacer? Correr, ¿sí? Y antes de correr, ¿qué hay que hacer? Caminar. Y antes de caminar, gatear, ¿sí? Bueno, como estamos en Tucumán, entonces vamos a hacerlo en el orden evolutivo. Hay que gatear, después caminar, después correr y después volar, ¿sí? Por ahí los cursos empiezan ya como sobrevolando todo, pero hay que, de nuevo, una vez que esto quede claro, por eso se lo graba y se lo va a reforzar, se lo repite varias veces de distintas formas, esto es lenguaje natural después. O sea, en una frase ya se dicen varias ideas. Bueno, lo que está aquí hacia la derecha es eso, lo que dijeron, 23. Ahora, eso para la computadora es algo especial. ¿Qué es para nosotros el 23? Un número. Si uno lo quisiera como clasificar ya dentro de los tipos de datos, diría que el 23 concretamente es numérico, por ser número, y puntualmente sería entero, real o complejo. Bueno, se acerca mucho a ser un número entero concretamente, ¿sí? Parece fácil, pero ¿se va entendiendo esto? Bueno, ahora, esto que aparece ahí, que es el número 23, para la computadora va a ser lo que se denomina un literal. ¿Por qué un literal? Porque ahí está mencionado el número 23, lo que sería la entidad numérica pura, el concepto número 23. ¿Está? Ese 23 no va a estar dando vueltas en ninguna parte, o sea, uno no lo ve pasar al número caminando, o sea, es un concepto puro.
A eso se le denomina un literal. El número 23 es un literal de tipo entero. ¿Está? ¿Qué otros ejemplos podríamos ver de un literal de tipo entero que se nos ocurran? Si yo le dijera, mencionen un literal de tipo de dato entero, ¿qué podría ser? ¿Qué creen? Un literal de tipo entero. Acá. Un literal es una entidad pura, concreta de un cierto tipo de dato. Por ejemplo, 23 es el número entero, 23. Es literalmente el número, 23. Es un número entero. ¿Qué otro ejemplo se podría mencionar de un literal de tipo entero? El 24. ¿Por qué? Bueno, porque el 24 es un número entero. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Es difícil? Más o menos. Es la primera vez que se escucha esto, por eso es como que lo registramos medio como rápido, pero con la práctica después se va incorporando y surge solito. O sea, uno no lo piensa, ya sale naturalmente, ¿sí? Otro ejemplo de un literal de tipo entero. El 1. ¿Por qué? Bueno, porque el 1 es un número entero, es el número 1. ¿Está? Otro ejemplo. El literal aplica para los conceptos así puros, para las entidades puras. Si yo le dijera, mencionen un literal de tipo booleano. True. ¿Por qué? Bueno, porque el valor true, verdadero, es la entidad true. No existe como físicamente, es la entidad true. ¿Qué otro literal hay que sea literal booleano? Falso. ¿Por qué? Bueno, porque falso hace referencia a eso, al valor de verdad falso. No está saliendo de ningún resultado de nada, es la entidad pura en sí misma. ¿Qué sería un literal de tipo real? Un literal de tipo real. Un ejemplo. ¿Qué opinan? Un real, o sea, un número real, quiero decir. Claro, 23.5. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque 23.5 es un número real. Es un número que tiene parte decimal, o sea, es un número real. Es un literal. ¿Está? ¿Qué otro literal de tipo real? Pi. Pi es un número real. Por lo tanto, es literalmente el valor de la constante pi. ¿Está? Otro. El 23 es un literal. Uno lo puede clasificar como un literal de tipo entero o un literal de tipo real porque son convertibles. ¿Está? En cambio, 23.0, ¿qué es? ¿Real, entero o complejo? 23.0. Es real porque el punto cero da la chance de que quizás ahí después pueda haber algo que no sea cero. ¿Está? ¿Qué sería un literal de tipo carácter? O sea, un solo carácter o una sola letra o un solo simbolito. La A. ¿Sí? ¿Por qué? La A es un literal, es la A. Otro. La barra. El paréntesis abierto. O sea, el simbolito solito, el paréntesis abierto, eso es considerado con algo que hay que rodear ahí para que se considere una letra, es decir, un carácter, es un literal de tipo carácter, ¿sí? Ahora, los caracteres en programación, ya lo veremos más adelante, tienen que estar indicados con comillitas simples adelante y atrás, para que lo que está adentro se considere un símbolo o un texto y no el símbolo puro. ¿Está? Hay que indicarlo. Bueno, volvemos
volvemos acá, ¿sí? Uno analiza las líneas de código cuando las lee en un libro o las lee en un curso, o sea, lo va como haciendo mentalmente. Entonces, uno dice, esto es una asignación, hay una variable a la izquierda, está el operador de asignación igual, termina con punto y coma, en el medio hay una expresión. Lo vamos a decir ahora y lo vamos a ir, no lo vamos a decir primero para no arruinar la sorpresa. ¿Qué se está asignando acá? ¿Qué es lo que se analiza? 23. Y uno diría, bueno, ¿qué es 23? ¿Cómo lo clasificaríamos? Yo le digo, bueno, clasifique esto y pongo ahí 23. ¿Qué van a decir? ¿Un? No, no es un número. Para el ámbito de la programación, el 23, sí, para todo el mundo es un número. Para nosotros, ¿qué va a ser? ¿Un? No. Lo que dijimos recién. No. Un literal, pero ahí está, un literal de tipo entero. ¿Está? Eso es como para practicar ahora, es un embole. Es tedioso, pero es para que arranquemos, ¿sí? Después, cuando ustedes les den esas instrucciones técnicas, les van a decir, mira, hay una expresión en donde el literal está incorrecto, o sea, la constante iba en otra parte, o el token tal está mal. Entonces uno va a decir, bueno, sí sé de qué me habla. ¿Está? Pero para eso hay que ir incorporándolo a ese lenguaje. Entonces, en este caso, vamos a decir, para la asignación, nosotros le vamos a decir expresión a todo y cualquier cosa que está entre el operador de asignación y el fin de instrucción. O sea, para este caso particular, todo y cualquier cosa que esté entre el igual y el punto y coma. ¿Se entiende? Todo, cualquier cosa que esté entre el igual y el punto y coma va a ser una expresión. ¿Se entiende? Cualquier cosa que esté entre el igual y el punto y coma va a ser una expresión. Cuando se asigna, lo que hay que hacer es evaluarla a esa expresión. Y cuando eso esté resuelto, ese resultado se vuelca en la variable que va a ser asignada. ¿Está? Entonces uno empieza. Acá le va a decir, bueno, esto es una asignación. ¿Cuál es la expresión? 23. ¿Por qué? Porque es lo que está entre el operador de asignación y el punto y coma. ¿Cómo lo clasifico al 23? ¿Qué es el 23? Un literal de tipo entero. Perfecto. Como es un literal de tipo entero, ya no se puede comprimir más, no se puede transformar en otra cosa, no puede ser otra cosa, ya está resuelta la expresión. Porque en este caso es un literal puro. No hay nada que hacer. ¿Está? ¿Está resuelta ya la expresión? O sea, ya fue evaluada. Sí. ¿Qué nos dio como resultado? 23. Entonces, ese 23 se va a volcar en el interior de la variable edad y en la memoria va a impactar y va a quedar como. Aquí yo quisiera hacer doble clic para que me habilite. Perfecto, ahí está. Entonces acá va a quedar el número 23. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? No. Exacto. Un literal es un valor en estado puro, en sí mismo. No depende de nada, no se puede convertir en otra cosa. ¿Está? Es un concepto puro. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió este ejemplo de asignación? Bien. Entonces, vamos a hacer una lista de expresiones que se pueden utilizar en la asignación. Y esto va a ir creciendo. Entonces vamos a poner acá listado de expresiones, pero entonces, a una variable se le puede asignar. ¿Qué le asignamos recién a la variable edad? Como concepto así de alto vuelo. Un literal. ¿Está?
Así les va a aparecer en los textos, en todos los cursos que compren, que hagan, va a decir, bueno, esto es un literal. O aquí se asignan, o hay que transferir un literal, eso es un valor en estado puro, ¿sí? Bien. Ahora, si uno solo pudiera asignarle a las variables valores literales, bueno, se pueden resolver muchos problemas, pero no sería tan, digamos, potente el cómputo, ¿sí? Veamos el siguiente grado de dificultad. Vamos a suponer que esto no tiene nada. No nos interesa ahora ya tanto el nombre de la variable, sino el hecho de asignarle algo a la variable, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a abrir un montón de temas. Entonces acá vamos a suponer que colocamos esto. Intuitivamente, ¿eso será correcto? ¿Qué creen? Supongamos que edad ya está declarada como una variable de tipo entero. ¿Está? ¿Creen que eso será correcto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Ok? Dos sí y abstenciones. Pero recién estamos como aprendiendo, no están en examen, ¿sí? Cuando estén en examen, yo les voy a avisar. Pero si no les aviso, les juro que se van a dar cuenta. Mientras eso no ocurra, estamos en ámbito amigable, ¿sí? Bueno, ¿creen que esa expresión será correcta cuando haya pasado o no? No. Bueno, uno dice, lo que me preguntan es si es que la expresión será correcta, para lo cual tendría que saber cuál es la expresión. Ya sabemos que podemos tomar todo el comando como si fuera una gran expresión, pero acá como se asigna, ¿cuál sería la expresión a la que nos referimos? Si yo les dijera, bueno, marquen con un flujo, podría ser un mini práctico la semana que viene, decir, bueno, acá marquen en estas asignaciones cuál es la expresión. ¿Qué marcaríamos acá? ¿Qué habría que resaltar? ¿Qué dijimos recién que es una expresión cuando se asigna? ¿Cómo lo dijimos? Dijimos que la expresión es todo y cualquier cosa. ¿No dijimos eso como 5 veces? ¿O 3? Todo y cualquier cosa que esté entre el operador de asignación, que para nosotros va a ser el igual, pero no siempre es así, pero lo podemos leer como igual, y el fin de instrucción, que para nuestro caso particular es el punto y coma. Entonces, para saber si la expresión es correcta, hay que saber cuál es la expresión, porque si no, no sabríamos si es correcto o no. Es como natural, ¿sí? ¿Cuál es la expresión? 1 más 3. Eso que está ahí, en gris, resaltado, es la expresión. Estamos en la asignación, ¿sí? Ahora, eso que está en gris no se puede meter dentro de la variable edad, porque la variable edad solamente tiene permitido almacenar un número entero. Y lo que está en gris todavía no es un número entero. ¿Cómo lo identificamos comúnmente? ¿Qué sería 1 más 3? Un ejemplo de una qué? De una suma, ¿sí? Ahora, lo que está en gris es como un bloque. Lo que está en gris, ¿es un literal? No, no puede ser un literal. ¿Qué es lo que molesta ahí para que sea un literal, entre otras cosas? El más o los espacios en blanco. O sea, lo que ahora está en gris no es un literal, porque no es un valor puro, ¿sí? Ahora, si uno se enfoca solamente en lo que está en gris,
¿Qué tenemos ahí? Bueno, una suma. ¿Está? Les juro que vamos a algún lugar, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Uno lo tiene que mentalmente, como programador, lo está compilando y ejecutando carácter por carácter al código. O sea, uno lo lee y ya imagina el efecto que tiene. Y eso hay que hacerlo porque cuando uno diseña el programa de cero tiene que intuir eso mismo para poder escribirlo. ¿Está? Lo que pasa es que después se hace en forma absolutamente instantánea e inconsciente. Pero si uno no lo presenta a los conceptos antes, es muy difícil. O sea, lo vamos a hacer dentro de 15 años y cuando uno viene hacia atrás va a decir, bueno, porque no me quedó otra que ya por la vida me lleva a que lo tenga que asimilar. Bueno, es mejor hacerlo ya, en lo que se pueda, ¿sí? Ahora, si uno analiza esto, sí lo puede descomponer, por ejemplo, y se enfoca en este pedacito chiquitito. Eso sí lo puede clasificar. ¿Qué es eso? Para nosotros, ¿qué es? Eso es un literal de tipo entero. ¿Se entiende? Ese es el literal 1. Eso sí solito sí lo identifico. ¿Qué será esto? Es un literal de tipo entero, porque es el número 3. ¿Está? Bueno, y ahora aparece, no hay que confiarse, aparece esto. Que para nosotros es obviamente que... No, sí. Bueno, pero para la común de la gente va a decir, bueno, ese es el signo de la suma, o sea, el más, lo que es correcto, ¿sí? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, eso va a ser lo que se denomina operador aritmético de la suma. Operador aritmético. Entonces ahí aparecen, después si pudiéramos, no hoy, pero después lo vamos a ir resumiendo a lo que hemos hecho hasta ahora, aparecen los llamados operadores. Nosotros vamos a ver 3 familias, pero hay 5 o más. Entonces nosotros, en primer lugar, vamos a ir incorporando los operadores aritméticos, que serán ¿cuáles? La suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo o resto, ¿sí? Bueno, entonces esto lo pueden poner como sustantivo o como verbo. Y bueno, aquí estamos usando el operador aritmético de la suma, ¿sí? Entonces, lo que ahora está en azul, ahí o lo que está destacado, pasa a ser lo que se llama una expresión aritmética. ¿Se entiende? Es una expresión aritmética, una suma. Ahora, estos operadores, y esto lo van a ver también en otras materias, pero nosotros lo tenemos que explicar, todos estos operadores aritméticos son operadores que se denominan binarios. No porque esté relacionado con ceros y unos, sino que está relacionado con 2 elementos. Si yo les dijera, bueno, hagan la suma, 3 más, ¿qué resultado es? ¿Puedo resolverla a la suma? Yo digo, bueno, resuelvan. ¿Cuánto da eso? Y usted dice, bueno, pero decime qué más, o sea, 3 más qué. Pues falta, no puedo sumar. Necesito 2 cosas para sumarles. ¿Está? A eso se le dice, bueno, un operador, porque es el operador aritmético, suma, resta, multiplicación, división, etc. Y se le dice que es un operador binario porque necesita 2 operandos para activarse, para que tenga sentido hacer la operación. Entonces, acá, generalmente, en los
fuera así, 3 más 4, ¿sí? Lo que vamos a tener es algo con esta estructura. Vamos a tener un operando, un operador y un operando. ¿Está? Para no confundirlos, en el caso de la suma parece que da lo mismo, porque da lo mismo hacer 4 más 3 que hacer 3 más 4, ¿o no? Es lo mismo. Por eso tiene ese operador, el operador aritmético de la suma, como se dice, satisface, tiene la propiedad conmutativa. Se pueden intercambiar ¿quiénes? Los operandos. Pero una vez que ya está concretamente expresada esa expresión aritmética de la suma, para no confundirnos, ¿cómo le podríamos llamar a este operando de acá? Porque los dos se llaman igual. Entonces, para cuando uno diga Pepe, no vengan los dos, hay que como diferenciarlo, ¿sí? ¿Cómo podría llamarse ese operando? Tenemos, digamos, el operador y ese operador necesita dos cosas para activarse, ¿sí? Bueno, como ese primer término, porque en la suma esto vendrían a ser ¿qué? ¿Cómo se llaman en el caso concreto de la suma? ¿Cómo se llaman los operandos de la suma? ¿Tienen nombre? En ese caso sí, puntual, particular, sí. Bueno, completemos esto. Como ese operando está a la izquierda, se puede llamar ¿cómo? Bueno, el operando de la izquierda. Es muy difícil. No nos confiemos. ¿Y este operando cuál será? El operando de la derecha. ¿Sí? Entonces puede ser que le diga, mira, en la liquidación de sueldo de tal cosa o en el descuento de los productos de tal cosa, en la operación tal, en el operando de la derecha está mal alguna cuestión. Entonces uno ya sabe exactamente a dónde le están diciendo que está el problema. ¿Sí? En nuestro caso, ¿cuál es el operador que estamos utilizando? El de la suma. Y por lo tanto, la suma va a necesitar dos operandos. Pero ¿cómo se llaman en el caso de la suma? Los operandos de la suma, ¿cómo se llaman? Sumando. ¿Se acuerdan o no? Por ahí no lo vieron. Puede ser que lo hayan visto o no. Bueno, no le vamos a poner derecha e izquierda, pero quiero decir que cuando uno lo tiene que analizar de forma muy finita, le van a decir el operando de la derecha o de la izquierda y así, ¿está? Pero en el caso de la suma, los operandos se llaman sumandos y se pueden intercambiar, ¿está? Entonces, de nuevo, cuando uno analiza desde el punto de vista de la programación, 3 más 4 no va a decir es una suma, va a decir qué cosa, es una expresión aritmética de suma cuyos sumandos van a ser el literal de tipo entero 3 y el literal de tipo entero 4. O sea, si alguien viene de mal humor y quiere que lo digan así, lo van a tener que decir así, ¿está? Pero uno lo identifica comúnmente como una suma. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo resuelve la computadora. Ese es el tema. Para nosotros es fácil, quizás porque lo hacemos mentalmente, ¿sí? ¿Cómo definiríamos los otros operadores? ¿Qué tenemos acá? Para la resta, ¿cómo se llaman? Si para la suma se llaman sumandos, ¿cómo se llamarán para la resta? No puedo tirarme, es el segundo. Bueno, es intuitivo, sí. Se llaman minuendo y sustraendo, ¿se acuerdan? De la primaria, bueno, no sé en qué momento se ve. Yo lo sé porque tenemos que decir en todos los cursos, pero la primera vez no me acordaba. Y digo el coso de la, o sea, de lo que tenés y lo que le querés sacar.
pero era muy largo el nombre, así que me dijeron, no, hablemos como... Esto sería el minuendo y el sustraendo. Bueno, y así. Para el caso de los términos de una multiplicación, ¿cómo se pone? Ya lo terminamos esto en un minuto y seguimos. ¿Cómo sería? Como dice el dicho, ¿quién no altera el producto? El orden de los quiénes. Claro, el orden de los factores. O sea, acá vamos a tener un factor y acá vamos a tener otro factor. Bueno, en el caso de la división, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso es idéntico. Vamos a quitar esto acá. Tendríamos el dividendo y el divisor. Bueno, y hay una operación que la vamos a ver, no digo todos los días, pero sí, 9 de cada 10 días, que es el operador de módulo. Pero en este caso lo que nos va a interesar es lo que se llama el resto. En cambio, en el caso de la división, lo que nos da como resultado esa operación es el cociente. ¿Está? El operador de módulo lo vamos a ver casi en todos los programas. ¿Sí? Lo que hace es devolver lo que le sobra a la división entre enteros. La división puede darse entre enteros o entre reales o entre complejos. Pero el módulo solo es aplicable para números enteros. ¿Sí? Para los ejercicios que nosotros vamos a ver al menos. Entonces, bueno, sabemos que la suma y la multiplicación son conmutativas, pero la resta, la división y el módulo no son conmutativos. No es lo mismo dividir 8 en 4 que 4 en 8. No da lo mismo. En cambio, si se multiplican o si se suman esos operandos, el resultado es idéntico. ¿Sí? Todo esto son, bueno, vamos a estar 20 minutos hablando de esto solo para presentarlo. Se lo usa en el día a día. Y son preguntitas que pueden estar en algún cuestionario. ¿Sí? Si yo les dijera, bueno, ¿cuáles son los operadores aritméticos? ¿Qué van a tener que decir? Y módulo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cuando se les diga, bueno, ¿cuáles son ejemplos de operadores aritméticos? Dirán suma, resta, multiplicación, división, módulo. Son operadores y son de la aritmética. ¿Está? Nosotros vamos a ver 3 grandes familias, pero hay 5 o más, 6 o más. Pero con las 3 que nosotros vemos se hace todo. Literal, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, todo eso para venir para acá. Hay que retomar aquí. ¿Cuál es la expresión? O sea, todo lo que estamos analizando es una asignación. ¿Está? ¿Cuál es la expresión? 1 más 3, porque ¿qué es la expresión para nosotros en este contexto? Repitamos. ¿Qué era? Sí, muy cercano, muy bien, pero está correcto. Todo y cualquier cosa que esté entre el operador de asignación y el fin de instrucción. Para nosotros va a ser siempre todo lo que está entre el igual y el punto y coma, sin considerarlos a ellos.
En el caso de la asignación estamos hablando, ¿sí? Esa va a ser la expresión, todo y cualquier cosa. No se corta en ningún lugar en el medio, es todo lo que está entre el igual y el punto y coma. ¿Está? Esa es la expresión. Ahora, sabiendo cuál es la expresión, hay que analizarla, la expresión, y hay que clasificarla. No hay opción. O sea, para nosotros eso va a ser una expresión aritmética porque no hay ninguna otra alternativa todavía. Son tres y hay que clasificarla en una de esas tres. Esta, indudablemente, tiene que ser aritmética porque está presente, lo que vamos a tener que identificar también, porque esas se pueden mezclar, se pueden combinar. Hay que identificar el operador fuerte. ¿Cuál sería acá el operador que manda? El más. ¿Está? Parece, de nuevo, simple, pero no es tan simple. Apenas cambia la cosa, se aplica a lo que hemos visto hasta ahora y hay que practicar, ¿sí? Hay que identificar el operador fuerte porque eso la clasifica a toda la expresión. Y partes de esas expresiones pueden ser de otra naturaleza y resolverse de otra forma. Pero sabemos que el resultado final va a tener que ser relacionado con el operador fuerte, ¿sí? Por lo tanto, si yo sumo 1 más 3, ¿me puede dar verde? No. 1 más 3 me podría dar Pepe. No, porque eso es una palabra. Y 1 más 3 me podría dar Z. No, porque eso es una letra y acá estamos sumando números. O sea, estamos hablando de conceptos puros todavía, ¿sí? 1 más 3 me podría dar falso. O sea, literal, booleano falso. No, porque son de naturaleza diferente. ¿Está? O sea, si yo uso un operador de la aritmética, el resultado que tengo que obtener, ¿qué tipo de dato tiene que tener? ¿Numérico o no numérico? Numérico. Sé que no puede ser no numérico porque no tiene sentido, porque estamos usando un operador de la aritmética y esos usan números. ¿Está? Esto no es exactamente siempre así. Para nosotros siempre va a ser así. Pero después van a ver que se puede flexibilizar. Estas son ideas puras. Uno en la expresión, cuando asigna, identifica el operador fuerte, clasifica la expresión y sabe a qué resultado tiene que llegar. Yo sé que acá esto no me puede dar true, ni pepe, ni x, porque esos son no números. Y a mí me tiene que dar un número porque el operador aritmético es numérico. O sea que si uno lo intentara ejecutar y da cualquier cosa, primero que no se va a ejecutar, o se ejecutará y hará una excepción, pero en algún momento uno sabe que va a estar mal expresado, ¿sí? Bueno, ahora sabemos que eso nos tiene que dar un número. Bueno, concretamente acá lo que hay que hacer es, ¿qué? De nuevo, repasemos. El 1 es un literal puro, no hay nada que hacer, ya está resuelto. El más, 3, listo. Ahora, ¿qué hará la computadora? 1 más 3, 4. Bueno, ese 4 se puede seguir evaluando, comprimiendo a otra cosa más compacta, no. O sea que ese es el resultado de evaluar esa expresión, 4. Ya está resuelto, o sea, esa expresión ya está evaluada. El resultado de haber evaluado esa expresión se va a volcar ¿en dónde? En edad. Y edad en la memoria va a pasar a contener ¿qué cosa? ¿Se va entendiendo? ¿Hasta ahí, chicos? No digo absolutamente todo, es denso, parece fácil porque son sumitas y uno por ahí confunde la suma con los conceptos que están involucrados para hacer esa suma, pero no es fácil, son muchísimas ideas en muy poquitas letritas, ¿está? Pero hay mucho, mucho concepto. ¿Vamos bien? ¿Está? Bueno, hagamos otra situación. Ahora, en vez de trabajar con edad, esto lo van a ver en todos los libros y cursos, ¿sí? Esto es a nivel de nombres de variables, o lo van a ver en la matemática también. Vamos a decir que esta variable se llame A y sea de tipo entero. Porque van a decir, bueno, dame un ejemplo. Bueno, es la variable A y es tal cosa. Bueno, definir una variable A es como que sale natural, en algún ejemplo cortito, así chiquito, bueno, ponerle A, B, C y vamos viendo qué se hace, ¿sí? Entonces definimos la variable A.
de tipo entero. Entonces, ¿será correcto a la variable a asignarle esto? ¿Qué creen? Suponemos que a existe y está declarada como entero. ¿Será correcto? Es correcto. Lo que uno va a hacer así como a la velocidad de la luz cuando lea eso, va a decir eso es una asignación. La variable a ser asignada es a. El operador de asignación es igual, el fin de instrucción es punto y coma. La expresión es todo lo que está en el medio. El 1, eso es un literal de tipo entero, no hay una expresión más compleja. Evaluar eso nos lleva a 1, 1 es el resultado de evaluar la expresión, el 1 se vuelca como contenido o nuevo contenido de la variable a, y en memoria va a quedar, ¿qué cosa? 1. Y listo. Pudimos meter el contenido 1 en la variable a. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bueno, vamos a suponer que, dejemos esto pendiente, y esto pendiente, que vamos a crear dos variables. Acá vamos a poner una variable b, que va a estar en otro lugar. Saqué la a y volví a poner arbitrariamente una a. Qué predecible soy. Bueno, suponemos que las variables ya están creadas. ¿Está? Y ejecutamos esas órdenes. ¿Qué efecto tendría ejecutar a igual a 1? ¿Qué es a igual a 1? En sí misma es una expresión de asignación, es un comando, una orden, una línea de código, ¿sí? O sea que como expresión, uno decir, bueno, eso es una expresión, bueno, pero es que todo es una expresión. Está bien, es concretamente una asignación. ¿Qué efecto tendría en la memoria? Ejecutar a igual a 1, sabiendo que a ya existe, ¿qué efecto tendrá en la memoria? Claro, en la variable a se va a almacenar 1. ¿Está? Bueno, uno analizaría a igual a 1, ¿cuál es la expresión? 1, que es un literal de tipo entero, no hay que evaluar nada, es un valor puro, ya está evaluada la expresión, el resultado se vuelca en la variable. ¿Es correcta o no? B igual a 3. ¿Es correcto? Sí, porque es otra variable, lo mismo, solo que es otra variable. La expresión es 3, que es un literal, la expresión se evaluó, está el resultado de evaluar esa expresión resuelto, se vuelca en B el valor 3. Bueno, creo que sale muy grande la variable. Vamos a hacerla más. Sorry por eso. Vamos por partes. Vamos a hacer esto. Analicemos esa situación. A igual a 1, ¿es correcto? B igual a A, ¿será correcto? ¿Qué opinan? ¿Será correcto o no?
La primera expresión, que es una asignación, le asigna a la variable a 1, porque es un literal, no hay que procesar mucho. Entonces acá queda el valor 1. Ahora hay una asignación. ¿Por qué es una asignación? Hay una variable a la izquierda, hay un operador de asignación, hay un fin de instrucción. ¿Cuál es la expresión? En esto. Acá. ¿Cuál es la expresión que hay que analizar? A. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué era una expresión para nosotros en este caso puntual cuando estamos asignando? ¿Qué era la expresión? Ajá. ¿Qué era? Perdón que sea... Me pagan para esto. ¿Qué es la expresión? ¿Qué dijimos? Todo y cualquier cosa que esté entre el igual y el punto y coma. Todo y cualquier cosa. ¿Está? No hay que... todo y cualquier cosa. Bueno, ese todo y cualquier cosa para ese caso particular es A. A, ¿es un literal, sí o no? Quiero decir como variable de programación. No estoy hablando de la letra A del alfabeto. A y B son variables de programación. Hemos declarado, son, para hacer un ejemplito simple. ¿Ah? Bueno, A es un literal. ¿De qué tipo de dato? Ajá. No. A es una variable. Podríamos poner acá esas líneas o hacer este ejemplo aquí. Pongámoslo por acá. Miren, vamos a hacer así. Aquí. Aquí vamos a declarar la variable A. Esa es una variable, ¿sí? De nuevo, no es la letra, es el nombre de un espacio de memoria. Es más, si quieren, le podríamos poner variable A y acá podemos poner variable B. Entonces, aquí podemos poner variable A, está bien, y variable B, variable A. Esto es una asignación, ¿sí o no? Hay una variable a la izquierda, una sola. Acá está el operador de asignación, acá está el fin de la instrucción. ¿Cuál es la expresión? Bueno, eso que está en azul, ¿es un valor literal en estado puro o no? No. Es una variable de programación. Uno al principio dirá que sí porque, claro, indirectamente la variable A contiene un literal puro, pero la variable A no es un literal, es una variable de programación, es un espacio en memoria con nombre, una cierta dirección de memoria, ¿sí? ¿Está? Entonces, de nuevo, lo que está en ese caso como expresión, ¿es un literal? No. ¿Dónde habría un caso en donde sí es un literal? Bueno, acá arriba, porque acá esto sí es un literal, sí es un valor puro. Pero en esta asignación, eso no es un literal, ese es el nombre de una variable. ¿Está? Ahora, ¿la asignación es correcta? ¿Eso funcionará? ¿Cuál será el contenido de la variable b una vez que esto se ejecute? Supongamos que acá dice variable a, bueno, pongámoslo como a directamente. A y b, como teníamos recién, ¿sí? ¿Cuál será el contenido de esta variable b cuando todo se ejecute? Sabíamos que si se ejecuta a igual a 1, el 1 pasa a ser el contenido de esa variable.
Dijimos que esta expresión es correcta, como un todo, como una asignación. Y la expresión es esto que aparece acá. Entonces habíamos quedado, ¿eso es un literal? Vamos de nuevo. No, es el nombre de una variable, pero toda la asignación es correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora en ese caso? Para poder darle un contenido a B, ¿qué tiene que hacer con la expresión? La tiene que evaluar. Ahora el problema es que no es tan pavita, porque recién era un literal, no tenía que hacer nada, lo volcaba al literal puro en la variable y ya está. Pero ahora lo que me piden es que evalúe como expresión una variable. Entonces, ¿qué hace la computadora? Tiene que ir a la memoria y tendrá que buscar ¿a quién? A la variable A. Y tendrá que fijarse qué contenido tiene A y tendrá que hacer una copia de eso y listo. Eso ya sería evaluarla a la expresión, porque se la está mencionando a la variable solita. ¿Qué se va a volcar entonces en la variable B, concretamente? 1, porque la variable B, como se declara de tipo entero, solo tiene permitido almacenar un entero. Entonces acá, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué va a decir acá? 1. ¿Se entiende, chicos, la idea? Como la segunda asignación es correcta, quiere decir que a una variable no solo se le puede asignar un literal, también se le podría asignar otra qué. Porque hay que ir incrementando esta lista. Entonces dijimos, a una variable se le puede asignar, en el caso de expresiones, todo y cualquier cosa que está a la derecha del operador hasta el fin de instrucción. En el caso de la asignación, un literal. Otro caso, ¿qué se le podrá asignar? Una variable. Ahora, cualquier variable no, tiene que ser una del mismo tipo. ¿De qué? De dato o compatible o convertible. Bueno, no se sobreentiende. O compatible. Listo, ahí está. ¿Sí? Es decir, a una variable, como quien le asigna algo, le puede asignar un literal, o sea, un valor en estado puro, una posibilidad. Otra chance. A una variable se le puede asignar otra, del mismo tipo de dato. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Porque como es un tipado fuerte, una variable declarada de cierto tipo de dato solo puede contener algo de ese tipo de dato y no otra cosa. ¿Está? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos aceptablemente? ¿Bien? Creo que se está grabando todo. Así que yo lo subo y lo van a poder ir repasando, eh, bueno, en estos días. ¿Sí? Vamos para acá. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 1, aquí 3 y aquí A más B. ¿Será correcto? ¿Qué opinan? ¿Esa secuencia será correcta? Bueno, tendríamos tres, ¿qué?
Tres variables, A, B y C, cada uno en su lugar, en su espacio, sus direcciones, su tipo. Son tres cosas separadas, diferentes, ¿sí? A la computadora no le interesa nada más que saber si cuando quiero crear una variable hay lugar suficiente, que cuando la voy a usar a la variable tenga algo válido para poder hacer lo que me pide y no poder meter algo de un tipo de datos distinto en su interior. La lógica la aporta el desarrollador, ¿sí? A la máquina solamente cuida que esas cuestiones, nada más. Bueno, son tres variables. Ahora, estas serían tres, ¿qué? Si el programa consistiera en ejecutar eso, bueno, son tres declaraciones, obtenciones de datos, mostrar datos, asignaciones. ¿Qué son? Son tres expresiones, pero concretamente, ¿qué hacen? Asignan, o sea, son tres asignaciones. Son tres veces, digamos, el mismo tipo de expresión. Son tres asignaciones. Asignamos algo, después asignamos otra cosa, después asignamos. Son tres asignaciones. ¿Está? Entonces vamos una por una. Diríamos, A igual a 1. ¿Qué efecto tenía? Bueno, ¿cuál es la expresión? 1. ¿Qué es 1? Un literal de tipo entero. Si es literal es un valor puro. Para seguir evaluándolo, ¿hace falta algo más? No, ya está resuelto. Eso se vuelca en A. ¿Está? Entonces, ¿qué aparece aquí? 1. Para B es similar. ¿Cuál es la expresión que hay que evaluar? 3. ¿3 qué es? Es un literal de tipo entero. Ya está resuelta la expresión, el resultado se vuelca en B, entonces acá vamos a tener 3. Ahora vamos para acá. ¿Cuál es la expresión? La expresión es A más B. ¿Por qué? Porque es todo y cualquier cosa que está entre el operador de asignación y el fin de la instrucción. Todo y cualquier cosa, esa es la expresión. ¿Está? ¿Esa expresión es un literal puro? No. ¿Es una variable pura? No. No hay variables que se llamen A más B. ¿Por qué? Bueno, primero porque el operador está reservado para la suma y sería inválido, etcétera, ¿sí? ¿La asignación es correcta? Sí, pero no es un literal puro, tampoco es una variable pura. Entonces será otra cosa. Es una expresión ya genérica, ¿está? Entonces a las expresiones cuando se asigna hay que clasificarlas en una de tres. Puede ser aritmética o una de otras dos. Acá no hay otra opción. ¿Cuál es el operador fuerte? La suma. ¿Y qué es la suma? Es un operador aritmético cuyo resultado tiene que ser un número. No puedo sumar y que me dé algo que no sea un número hoy, ¿sí? Todavía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la computadora? Bueno, no puede hacerlo en forma espontánea. Tendrá que decir, bueno, si hace una clasificación previa, ¿está? Sabe que al final lo que va a tener que conseguir es un entero, por la sencilla razón de que la variable c que está por ser asignada está declarada como entero y no puedo meter otra cosa ahí. Entonces, ahora va por partes. ¿Qué es lo que va a decir? Pero lo tenemos que hacer aquí. Esto es solo por única vez, ¿no? No creo que vamos a estar siempre así. Después vamos a ir más rápido. Entonces dijimos A igual a 1, B igual a, da lo mismo, 3, C igual a más B. Bueno, esto es como para adelantar algo, pero ustedes van a tener acá en lo que sería la memoria el estado del programa. Y el estado es simplemente qué es lo que contiene cada variable. Todas las celdas que se reservaron y qué contenidos tienen, ¿sí? Solo por ahora vamos a suponer que hace falta solamente declararla a la variable. Bueno,
No es así, pero cuando veamos las buenas prácticas, colocamos lo que falta. Cuando esto se ejecuta, ¿cómo cambia el estado del algoritmo? ¿Qué cambia en la memoria? A pasa a contener 1. Cuando se ejecuta esto, B pasa a contener 3. Y ahora, esta es una asignación, esta es la expresión, no es un literal, no es una variable, es una expresión aritmética. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la computadora? Lo hace en forma gradual. Lo primero que hará la computadora será decir, bueno, me dicen A. A tiene que ser seguramente una variable. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la memoria y me fijo qué contenido tiene. ¿Qué contenido tiene? 1. Entonces lo reemplaza aquí. Más. Mencionan otra variable, que es la variable B. ¿Qué hago? Voy a memoria y me fijo que B vale en este momento 3. Y después, bueno, se tiene que hacer la operación, que sería ir compactando esto, ¿sí? Y ahora llegamos a que una vez que terminamos de evaluarla a la expresión A más B, obtenemos 4, que es un literal, es el resultado de evaluarla a la expresión, ya no se puede compactar más. Entonces, eso se va a volcar ¿en dónde? En la variable C. Y en la memoria quedará ese contenido por acá. Y el efecto que tiene aquí es este. Entonces, vamos a venir por acá. Vamos a decir que a una variable entonces se le puede asignar un literal, o sea, un valor puro, una variable o bien una, no lo vamos a desarrollar así con todo detalle, pero esta asignación será correcta. ¿Qué creen? ¿Será correcta o no? ¿Sí o no? Sí, es correcta. La asignación de C, ¿cuál es la expresión? A más 5. Bueno, la expresión no es un literal, no es una variable, es una expresión aritmética. Como es una expresión aritmética de suma, el operador suma requiere 2 operandos. El operador aritmético se llama operador binario. Binario porque necesita 2 operandos para poder activarse. ¿Está? En este caso la expresión es aritmética, por lo tanto va a necesitar 2 operandos. El operando de la izquierda, ¿qué es? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es eso? Es una variable. En esta expresión aritmética, el operador fuerte de la suma necesita 2 operandos. El operando de la izquierda es una variable. Entonces van a decir, bueno, en general en los operandos pueden tener expresiones complejas también y después se van compactando, ¿está? Y el operador de la derecha o sea, el operando de la derecha respecto de este operador es ¿qué? Un 5. O sea, ese operador de suma está activándose por 2 operandos, una variable y un literal. ¿Cómo sigue? Bueno, hay que ir a la memoria y ver cuánto vale la variable, sumar, y ese resultado de evaluar se va a volcar en C. O sea, que también es correcta. Y ahora completemos esto. O sea, a una variable se le puede asignar ves que ya se resuelve, una combinación de literales, variables, después esto se va a ampliar y lo vamos a, bueno, ampliar. No corregir porque está correcto, solamente que está incompleto, pero hay que ir gradualmente. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven?
¿Más o menos? Bien. Esto, cuando se comience a ver la práctica, porque el programar es esto, va a aparecer en todos los programas. Y con un poco de práctica al principio se va a ir incorporando, ¿sí? Después, cuando aprendan otro lenguaje, lo van a hacer ya, porque esto no lo van a mencionar. Eh, Creo que lo van a poder interpretar mejor y más rápido respecto a los lenguajes más técnicos, ¿sí? O sea, esta teoría es como universal para todas las implementaciones. ¿Está? Bueno, ¿seguimos? Hay una segunda familia de operadores, pero vamos a presentar uno más ahora, o podría simplemente mencionarlos y después lo vamos a ver con todo detalle, ¿sí? Ya sabemos que los operadores aritméticos, además de que son binarios, derivan a ¿qué cosa? O sea, el resultado, esto deriva a un tipo de dato numérico, ¿sí? Los operadores aritméticos son tres grandes familias. Los aritméticos derivan a un numérico. Los siguientes operadores van a estar dentro de lo que se llama la familia de operadores relacionales, que también son binarios. Los operadores relacionales son los que, bueno, van a verificar una relación entre dos entidades. ¿Cómo es algo respecto de otra cosa? ¿Sí? ¿Qué operadores relacionales, o cuando queremos hacer, digamos, una comparación con un cierto parámetro, ¿verdad? De algo contra algo similar, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, ¿cómo sabríamos cuál de dos personas es mayor? O sea, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más vieja? La que tenga más edad, ¿sí? O sea, si la edad de una persona es más alta que la edad de otra persona, esa persona efectivamente es más vieja. Si no, será más jovencita que la demás. O pueden tener la misma edad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los operadores de relación o los operadores relacionales? Y ya lo vamos a ir presentando gradualmente, porque bueno, esto es sobre lo que vamos a escribir siempre. El mayor o mayor que, vamos a poner simplemente mayor a secas. Mayor o igual menor, o también se puede poner como estrictamente menor que. Ahí queda más bonito. Bueno, ¿qué otro habrá? Si existe menor, existirá menor o igual. Bueno, acá vamos a colocar lo que se llama el igual, pero es un doble signo igual, y el diferente o distinto. Bueno, es un detalle nada más.
¿Está? Esos son los operadores relacionales. Dicen que son binarios, ¿sí? ¿Qué querrá decir? Que un operador es binario, que va a necesitar dos, ¿qué? Operandos, dos términos, uno a la derecha, otro a la izquierda, o dos elementos para que tenga sentido utilizarlos. ¿Está? Vamos a hacer de cuenta que nosotros hemos definido una variable entera, edad, y que esa variable ya tiene un contenido válido. Existe esa variable y ya tiene algo en su interior y es válido. Es la edad en años cumplidos de alguien. ¿Está? Imaginemos eso, ¿sí? Vamos a comenzar, digamos, a colocar una expresión. Para nosotros todos son expresiones, pero hay secciones de una expresión que a su vez también son expresiones y así. Y esas expresiones actúan como operandos y a su vez pueden estar compuestas de otras expresiones y se lo hacen en los niveles que se necesite, ¿sí? Entonces, supongamos que hemos declarado una variable entera edad y que ya tiene un contenido válido, pero no sabemos cuál es, pero es válido ese contenido. ¿Está? Aquí toda la expresión va a ser edad mayor 18. ¿Qué responderíamos a eso? Bueno, ustedes miran, primero hay que saber cuál es la edad. Entonces les digo, bueno, edad es 35. Si yo conozco ya cuál es el contenido de la variable edad, digo, lo expreso. 35 mayor 18. ¿Qué me responderían ustedes, naturalmente? Sí, podría, sí, ¿verdad? Ah, tiene razón, claro, correcto, obvio, ¿verdad? Si yo le dijera, bueno, por ejemplo, edad es 3, yo le digo 3 es mayor que 18, ¿qué dirían? Falso, no, no, mentira. O sea, 3 mayor a 18 no. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles serían las posibles respuestas? Si yo conozco la edad y la comparo, o sea, veo qué relación tiene respecto de 18, ¿sí? Eso es un ejemplo de lo que se llama una expresión relacional. ¿Qué elementos podríamos identificar en esto como expresión? Bueno, habría que identificar lo que se llama el operador fuerte. ¿Cuál sería el operador fuerte? Aquí. A veces lo vamos a poder determinar y a veces va a ser como por descarte, por decirlo así. ¿Qué podríamos clasificar aquí técnicamente? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 18, ¿qué es? Un ejemplo de un qué. Claro, un literal de tipo entero. ¿Está? Que es el número 18 puro. Esto dijimos que era una variable, que ya está creada y ya tiene contenido, entonces es la variable edad. Bueno, entonces no queda otra. Esto necesariamente tendrá que ser ¿qué? El operador. ¿Qué tipo de operador? Los operadores pueden pertenecer a una de tres familias. Ahora estamos presentando los operadores relacionales y resulta que este es un operador relacional porque es el operador mayor que o mayor a secas o estrictamente mayor. ¿Está? Y es el único operador que aparece ahí porque el otro es un literal y lo otro es una variable. Aparte están a izquierda y derecha, serán los operandos y mayor que es un operador. ¿Está? Pero de nuevo, esto es la primera vez que estamos viendo cada idea, hay que ir registrándolo, pero después retomamos. ¿Está? O sea que ahora tenemos que decir, bueno, esto es una
expresión relacional, porque el operador fuerte ahí es un operador relacional. Si edad es 23, por ejemplo, ¿cómo la transformaríamos o cómo la expresamos a esa línea? Bueno, generalmente se lee así, de forma pura. Entonces vamos a decir, si sabemos que el contenido de la variable edad es el número 23, podríamos decir literalmente ¿qué cosa? 23 mayor 18. Suena raro al principio, pero los programadores hablan naturalmente así. 23 mayor 18. Eso también se lo podría ver, aparte de como una expresión, como una especie de proposición. Y sabemos que una proposición lo es y se le puede atribuir ¿qué cosa? Un valor de verdad. Entonces, cuando alguien dice o analiza esas expresiones relacionales, las analiza y ¿cuál es un posible resultado? Uno dice, bueno, depende de edad. Si edad es 23, toda esa expresión se responde como diciendo ¿qué? Verdadero. Y uno lo leería en 23 mayor 18. ¿Ustedes qué dirían? Verdadero. Si sabemos que edad vale 7, yo digo 7 mayor que 18. Falso. ¿Se entiende? Porque es falso. ¿Está? Entonces, generalmente, esto se va a ir viendo ya de nuevo con la práctica gradualmente. Cuando uno la tiene ya resuelta o está a punto ahí de resolverla la expresión relacional, generalmente lo menciona en forma directa y a continuación el valor de verdad. Si edad tuviera en su interior el 23, ¿cómo habría que leerla una vez ya resuelta esa expresión? 23 mayor 18, verdadero. ¿Se entiende? Esa sería como la forma de leer. O sea, uno lo va a ir viendo hasta mentalmente o lo va a decir en voz alta, porque a veces se trabaja o se codifica piloto y copiloto. O sea, hay uno que está con el análisis y diseño, te va dictando, entonces, o te dice, mira, ahí te faltó tal cosa, entonces después cambian de lugar y así. Entonces, se lee así, en neutro. 23 mayor 18, verdadero. Si edad fuera 11, ¿qué diríamos? 11 mayor 18, falso. 18 mayor 18, falso. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Pero, ¿hay algún otro resultado posible para esa expresión? Depende, obviamente, del contenido de la edad, que tiene que ser un número entero, porque decimos son los años cumplidos de alguien y aparte lo asociamos al tipo de dato entero, ¿sí? Pero ¿cuáles son los posibles resultados de esa expresión cuando se conozca la edad? La expresión como un todo puede ser verdadera o falsa. No podríamos tener, por ejemplo, 23 mayor 18 Pepe, o 23 mayor 18 amarillo, pues no tiene sentido. O 23 mayor 18 43. No. Si la expresión es relacional, una vez que se evalúa, solamente hay dos posibles resultados que son verdadero o falso. O sea, la relación que hay de edad respecto del literal 18 es que efectivamente es mayor o no lo es. Si analizamos si es mayor, eso va a ser verdadero o falso. No hay una tercera opción. ¿Está? ¿Y a qué nos suena que algo sea verdadero o falso? Que tenga que ser una de las dos. Que no pueda ser las dos al mismo tiempo y que no pueda no ser ninguna. ¿A qué tipo de dato nos recuerda? Entero, real, cadena, booleana. ¿Sí? Entonces, una expresión relacional, por compleja que sea, si es relacional, tiene que derivar a un resultado booleano, porque el resultado va a ser verdadero o falso. Entonces, eso lo vamos a colocar por acá.
Ah, es que teníamos que quedarnos aquí mismo. Aquí. Estos operadores derivan a un booleano. Los operadores relacionales son binarios, necesitan algo a su izquierda y a su derecha, o sea, los operandos, operando de la izquierda y de la derecha, para que se pueda activar, y una vez que se analiza esa relación, el resultado es verdadero o falso, o sea, que pertenece al tipo de dato booleano. ¿Sí? Bueno, eso de nuevo es una introducción como para que presentemos las tres familias ahora y presentarlas solamente. ¿Está? Este tipo de expresiones relacionales rara vez se usan para las asignaciones puras, pero son el núcleo para comparar una cosa con otra o ver si hay que continuar o no, o hacer o no de nuevo cierta cosa. Se hace con estas expresiones relacionales, ¿sí? Pero bueno, ya es adelantar muchísimo. Este punto se entiende en sí, al menos la presentación. Los operadores relacionales comparan o de comparación, porque eso es una relación o una comparación, un elemento respecto de otro y el resultado tiene que ser un booleano. Después hay que ver en qué contexto se usan, por qué, cuándo y todo lo demás. ¿Está? Ahora hay una tercera familia de operadores, que ya los conocen ustedes, son los operadores lógicos. Bueno, acá no hay que decir que son todos binarios. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Hay que presentarlos después, pero ustedes van viéndolos en la otra materia, ¿sí? ¿Cuáles son? El AND. ¿Se acuerdan de P y Q? ¿Qué más? El OR y el NOT. Bueno, para nosotros, este operador AND va a ser binario, pero el OR es binario. Bueno, y hay una excepción acá. El NOT es unario. Porque la negación lógica solamente necesita un operando. Si la variable cita es booleana, el operador not solamente la necesita a la variable y le asigna el estado opuesto. No necesita dos elementos. Con uno solo ya se puede activar, ¿sí? En cambio, el AND y el OR necesitan dos operandos. Y bueno, nosotros vamos a utilizar solamente estos tres, pero hay más, ¿sí? ¿Vieron el OR exclusivo? Lo mencionaron, lo tienen que haber mencionado en esa materia, ¿sí? No sé si está en arquitectura o en matemática o en ambas, está en todos lados, porque hay que hacer énfasis en todas esas ideas, ¿sí? Entonces, si volvemos a recordar esas tablitas de verdad de las proposiciones, por ejemplo, P y Q, con todas las combinaciones de ceros y unos, etcétera, P y Q como una proposición o como un bloque, ¿qué resultado puede arrojar? ¿Puedo tener P o Q igual verde? No, no tiene sentido eso. Not P 38. No tiene sentido eso. O sea que cuando uno utiliza operadores de la lógica, por compleja que sea esa expresión, el resultado tendrá que ser ¿qué? Verdadero o falso. O sea que todas las expresiones que tienen como un operador fuerte, o sea, como operador fuerte, un operador de la lógica, por compleja que sea la expresión, al final tiene que derivar en un... ¿A qué derivan? A un booleano. ¿Está?
Entonces, como para hacer un resumen, los operadores aritméticos, ¿cuáles son? Suma, resta, multiplicación, división, módulo, son binarios, derivan a un numérico, tipo de dato numérico. Los operadores relacionales o de comparación, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, que es el doble, signo igual, distinto o diferente. Ahora, estos después se van a expresar con otros símbolos en la materia, ¿sí? Por ejemplo, el diferente a veces también lo van a encontrar como diferente o con el igual tachado. Para nosotros va a ser el signo de admiración pegadito al igual. Y estos operadores derivan a un booleano. Los operadores lógicos derivan a un booleano. El AND y el OR son binarios y la negación lógica es unaria. Con un solo operando puede activarse o tiene sentido hacer uso de ese operador, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy hemos dado una introducción a lo que es la operación de asignación de variables. Obviamente no están ni por casualidad resuelto. Son las asignaciones más simples, o sea que a las variables que ya están declaradas se les pueden asignar literales o bien variables que sean compatibles o combinar esas variables, en este caso con o a través de operadores aritméticos, ¿sí? Otra forma de que llegue un contenido a una variable es con esa operación de obtener o de leer, donde el usuario es el que en persona teclea algo para que vaya directamente dentro de la variable, ¿está? Esto tiene que ver con asignaciones internas, por código se dice. Pero el usuario puede volcar desde afuera datos directamente dentro de las variables, con la operación de obtener. Bueno, chicos, ¿se pudo entender algo? No digo absolutamente todo porque, de nuevo, no es que uno lo menciona por única y primera vez y ya se entiende y se asimiló todo. A modo de presentación. Después esto se retoma, pero se va como combinando y se ven varias cositas en simultáneo para que tenga sentido. Pero hay que ver cada paso o cada idea por separado al principio, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy.